Dios me llamó ella. Hasta mero
escuchați maraca copiți sperate nici se scoară scoare escucha. Escucha tu maleka na memoria pensar y se no purine ni una male mire ni se achan zamrani paguan ya hawara san primer ko que ni a pensar y ni a kais wanda ni a nani sham haras que maya escucha tu malecita min citarana hasta mero fueras que aquí Hitoni sanani simarela chmorelia ishaman kala Kabaji turkado godini skarako chati maraka kupit sperate lichan se cuando on scuaren escucha Hasta mero fueras que aquí Hitoni sanani simarela chmorelia ishaman kala Kabaji turkado godini skarako chati maraka kupit sperate lichan se cuando on scuaren escucha
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mayra y Juan, sean bienvenidos a la casa del Señor, que Él derrame su bendición sobre su matrimonio. Bendiga a sus familias, que con grande alegría vienen a acompañarlos en esta fiesta de su consagración. El matrimonio es una fiesta de consagración, ¿verdad? Se van a consagrar a Dios y se van a consagrar el uno para el otro. Y todos nosotros somos sus testigos, todos nosotros, los niños, son los testigos oficiales, ¿verdad? Porque ellos son los que van a hablar de ustedes. Cuando se casó mi mamá, cuando se casó mi papá, cuando se casó mi tío, cuando se casó mi tía, ¿verdad? Ellos van a llevar a memoria después, ¿verdad?, de este acontecimiento grandioso. Pues que el Señor les colme de bendiciones y de gracias, y que su amor que hoy van a consagrar perdure durante toda su vida, y que esta agua bendita recuerde el día de su bautismo. Llenos de alegría, venimos a acompañar a esta pareja de novios, Juan y Mayra, y pedirle a Papá Dios, a través de su Hijo amado, el Señor de la exaltación, que su amor que hoy van a consagrar sea colmado de bendiciones y de gracias, para que perseveren juntos hasta que la muerte los separe. Damos por ellos, y pido también por ustedes, sus padrinos, pido por ustedes sus papás, por ustedes sus madrinas, pido por todos ustedes, familiares, amigos, vecinos, que han venido a acompañarnos. Que Dios reciba con agrado esta celebración. Pues para que sea eso algo agradable a sus ojos, vamos a purificarnos, pidiéndole que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, José Juan Gutiérrez Domínguez y Mayra Cecilia Segundo Baús, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Pueden sentar. Somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar con fervor. Pidieron a Dios que los protegiera. Tobías dijo: Señor, Dios de nuestros padres, que te bendigan el cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos
y todas las criaturas que en ellos se encuentran. Tú hiciste a Adán del barro de la tierra y le diste a Eva como compañeros, sino solamente para fundar una familia en la que se bendiga tu nombre para siempre. Y Sara por su parte dijo: ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión de nosotros, que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor, todos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá el fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como vid fecunda en medio de su casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De pie. Quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, El matrimonio es un gran compromiso, un compromiso de manera muy especial. El matrimonio católico, nuestro matrimonio cristiano, pues es un compromiso con Dios, un compromiso con su pareja, un compromiso con la iglesia. Este compromiso, al casarse, al consagrarse aquí delante de Dios, no delante de mí, ni delante de la gente que viene, sino delante de Dios, este compromiso, hoy ustedes lo van a consagrar. Y al consagrarse, pues queda bendecido y reciben las bendiciones necesarias para que su matrimonio dure durante toda su vida. ¿Qué se necesita para que un matrimonio dure hasta que Dios los llame a su presencia? Pues se necesita que el amor que se profesaba cuando se conocieron no se acabe. Y ese amor hoy Dios lo bendice para que nunca se acabe. ¿Pero qué es el amor? El amor, acabamos de escuchar la segunda lectura del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, y nos dice: el amor es servicio, el amor es entrega, el amor es perdón. Por amor se deben de servir uno con otro. Por amor se deben de entregar uno con otro. Por amor se deben de perdonar uno con otro. Si vemos a nuestro alrededor los matrimonios que se han destruido, los matrimonios que se han separado, los matrimonios que se han divorciado, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué se divorciaron? ¿Qué pasó en ese matrimonio? ¿Acaso se acabó el amor?
Yo pienso, Juan y Mayra, que a lo mejor nunca supieron lo que era el amor. Conocemos bonitas poesías, escuchamos bonitas canciones que hablan sobre el amor. Y eso a lo mejor se acaba, a lo mejor se olvida, a lo mejor le falta algo, lo que escuchamos ahorita en la palabra de Dios. El amor es servicio, es entrega, es perdón. Cuando en el matrimonio comienza a no haber servicio, cuando en el matrimonio comienza a no haber entrega, cuando en el matrimonio no se perdona, comienza el matrimonio a patinar, comienza el matrimonio una bajada prolongada, comienza el matrimonio los momentos difíciles. Por eso yo los invito a ustedes a que se amen mucho, se sirvan mucho, se entreguen y se perdonen mucho. Solo el amor hace esas tres cosas. A ustedes han caminado unos años juntos. Que este amor que hoy consagra, Dios haga que de ustedes perduren muchos años hasta que de los ya de su presencia salga. Ahora les pido a los padrinos que se acerquen, sus ahijados, por favor. Ustedes son los testigos oficiales. Nos dice la iglesia, si no hay testigos, si no hay padrinos, no puede haber matrimonio. Hasta el padre puede faltar, y Mayra Cecilia, ¿ustedes han venido a contraer matrimonio libremente? Nadie los ha obligado. ¿Están dispuestos a amarse y respetarse durante toda su vida? ¿Están dispuestos a educar a sus hijos que Dios ya les ha dado en la fe? Y si Dios les concede más hijos, también educarlos en la fe que ustedes profesan. Así pues, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Dale el momento, madre mía, te lo guardo. Viéndola ahí, yo, José Juan, te acepto a ti, Mayra Cecilia, como mi esposa, y prometo serte fiel, en lo próspero, y en lo adverso, en la salud, y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. El micrófono presencial. Mayra Cecilia, te acepto a ti, José Juan, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. Por su bondad, este consentimiento que ustedes, José Juan y Mayra Cecilia, han manifestado ante la iglesia, y cumplen ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Decimos todos, amén. Que esta agua bendita selle esta alianza santa, como santificó las bodas de Caná. Amén. Ya son esposos, qué facilito, ¿verdad? Sí, algunos pasan a su lugar. Llévese el ramo, llévate el ramo, sí, llévatelo por favor, sí. Ya son esposos, les damos un fuerte aplauso. Ahora pasen los padrinos y madrinas de los diferentes signos que les vamos a entregar: arras, lazo, libro, rosario, Biblia, anillos. Pasen por favor. Este lazo
estas armas, estos anillos de árbol, estas medallas que van a llevar a estos hijos tuyos para que sean fuente de alegría y de gozo y de bendición en su matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un besito a ese amigo. También quiero darle un besito. Entonces, dile bien, esposa, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale un besito, Esposo, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Y también vamos por el padrino. Viéndola a ella, hijo, dile, esposa, recibe también estas arras. Son prendas del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Gracias. Viéndola a él, dile, esposo, yo la recibo. Enseñar del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Amén. Gracias a tu madrina, hija, a tu madrina, gracias a tu madre de la salsa. Muy bien. Todo el amor y todo el dinero para la esposa, porque ahí dice un dicho, ¿cómo dice? Un mal dicho. ¿Cómo dice un mal dicho? A la mujer, ¿qué? Es un mal dicho, ¿verdad? Un buen dicho es todo el amor y todo el dinero a la esposa. Porque estamos listos para eso, ¿verdad? Padrinos de medallas, pasen por favor, padrinos de medallas. Hay que ponerse así. Padrino de crucifijo y Biblia, la madrina del crucifijo, se por acá, padrino y madrina. Eso para que le den un besito. Un besito a Jesús. Ahí que se padrina ella. Aquí. Vamos a la Biblia. La Biblia entrégueselo a él, por favorcito. Muy bien. El crucifijo también lo ponen aquí. Y enseguida los padrinos de lazo. ¿Sí, mis hijos? Pueden pasar a estos nuevos esposos. Los
padrinos los invito a que se arrodillen juntamente con sus ahijados. Pidan a Dios por ellos. Pidan a Dios que concedan bendiciones y gracias. Vamos a pedir por ellos. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios, Padre Todopoderoso, y pidámosle que escuche nuestra oración por los nuevos esposos de José Juan y Mayra Cecilia, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. Vamos a decir todos, te rogamos, óyenos. Para que Dios les conceda a José Juan y a Mayra Cecilia salud, paz y trabajo y alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los papás de José Juan y de Mayra Cecilia se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en el coronamiento de sus esfuerzos para educarlos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que los han procedido ya en la morada eterna gocen de la felicidad sin fin en compañía de los santos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial, para que la Iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe, de oración y de fraternidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos, José Juan y Mayra Cecilia, consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Felicidades, hijos, que Dios los bendiga mucho. Les damos otro fuerte aplauso. Pueden sentarse. Vamos a presentar nuestras ofrendas. Ellos pueden sentarse, los padrinos, todos. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado, justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Igual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, le dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Elevemos nuestras manos al cielo y platiquemos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya y los creaste varón y mujer, para que unidos en la carne y en el Espíritu fueran colaboradores de tu creación. Bendice también a tu Hijo José Juan, para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y de padre providente. Concede, Padre Santo, a estos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y quieren ahora por primera vez como esposos acercarse a tu mesa, participar algún día alegremente del banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. En este momento nos damos un saludo de paz, de perdón con quien está cerca de nosotros. Que quite el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a este banquete celestial. Ofrezcamos nuestra comunión por estos nuevos esposos, pidiéndole a Jesús que Él les acompañe en toda su vida matrimonial.
Quienes van a acumular se acercan, los demás desde su lugar ofrezcan su comunión espiritual. Vamos a cantar. Dios y Padre nuestro, por medio de este santo sacrificio de salvación, protege con tu providencia tu nueva familia que has instituido, de José Juan y Mayra Cecilia, que unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza, y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les pido a los nuevos esposos que inclinen tantito su cabecita. José Juan y Mayra Cecilia, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Decimos todos, amén. Que tengan en sus hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera, todos. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Vayámonos en paz. Hemos celebrado nuestra Eucaristía. Felicidades, hijos, que Dios los bendiga mucho. Felicidades a sus padrinos, a sus papás, que Dios los colme de bendiciones siempre. Un fuerte aplauso para estos nuevos esposos. Cantamos nuestro canto de salida. Señor, queremos cantar.
hacia adelante aquí. Sí. Por aquí, vale. Sí. Aquí. Aquí, por favor. ¿Aquí? Sí, ahí en esa raíz. Ahí.
Ya, empiecen.
Dios me ampare. Dios me ampare. Gracias. Dios me ama, ya Dios me ama. Dios me ama. Gracias. Dios me ama ya. Dios me ama, Dios me ama ya. Dios me ama. Dios me ama.
El hombre como era 문쇼까지 하는 거 que uno como de cual es la tipena como indica Horacio para independiente 같이가 uno sobache ya ninguno Natalia Zocas ka Niara Sintefechka ukole sono desquisnairo por el hapkan Kanombe Jose ka Humari Padre no ya donde ya está ya y como mate primeramente uno de tipo que un pasto y como de como milloran de como de cual para que tis mía wa coloca Polan salera na Polan san plan bena Mangali como no mande llaman de vuelta más que presencia uno san Polan tan padre no viste que ya que no es no hizo jalas pero jugas de vez en cuando San Fernando con base en jugas que no sabes no has quitado por eso que se sostenera no también no mande me han pensado como anden que más pendiente de la escuela que me chance pendiente se escritora Katsumi Kuri pues presenta que yo tate que me llamen familia llamen tipo que una mujer uno y Julia te cortando lentas para funge con uno anden one line de capcan para llamen son tipo que no que para son dis hanan área o que respetar y andar en el rancho uno como que les va a tener valen ir a con su milloran son no camina de para su sumir feliz pues uno para que dis se falta para que llaman de que más no mames nunca para cuando kanun ma me ko ko ba me am pe ta ari ke compromiso hapkan no mas que ma wanda ta tumi analiz kanun me ya sé que no es nati pe ta acá en el padre no como ma pinje ku kensi es que se está ma con el que a veces yo es que como ni por ya pero venga pues ma con ta ojalá es que se quiere que no ya yo diré para que no era yo no va a ser ya también padre no va a tener uno yo creo que está tipo que no Dios me llamo y compadre, ya me entrecha. Dios me llamo ya.
Gracias.